La perversión de Cam. Después del diluvio, Noé y sus hijos se establecieron en la tierra, y sucedió que Noé hizo vino de la cosecha de sus jugosas uvas, bebió y se embriagó, y bajo el efecto del alcohol se encontraba tendido en su carpa sin ropa que lo cubriese, y se aproximó Cam, su hijo menor, y lo observó en el estado en el que se encontraba. Cam no tuvo pudor ni vergüenza de ver a su padre desnudo. Y sus hermanos se sorprendieron de lo que Cam les dijo. Y ellos acudieron rápidamente donde Noé, y ambos caminaron de espaldas sujetando un manto y con cuidado lo cubrieron sin ver la desnudez de su padre, para que ninguna persona que pasara por ahí lo viera en ese estado y murmure al respecto. Y cuando sus hijos le contaron lo que sucedió, el semblante de Noé decayó, pues le ofendió mucho el comportamiento de su hijo menor. He escuchado muchas interpretaciones sobre este tema. Por las redes resuena esta teoría que personalmente rechazo, y es en la que muchos afirman que Cam estuvo con su madre y por eso fue maldecido por su padre. Y aquí desmentiremos y analizaremos este tema tan controversial. Primer punto. Según la secuencia bíblica nos empiezan hablando de Noé, que plantó su viña, cosechó, hizo vino y se embriagó. Consecuencia de esto estaba desnudo, es decir, la historia gira en torno a él. Segundo, en Génesis 9:22 utilizan una referencia clave, veamos lo que dice, Cam, padre de Canaán, y no se refiere explícitamente a su hijo, sino a sus descendientes, los cananeos, conocidos por su inmoralidad sexual. Recordemos que ellos habitaron en Sodoma. Ahora, nosotros sabemos que Noé es un profeta y como muchos profetas como Moisés pueden ver revelaciones futuras, es decir, lo que va a suceder más adelante. Por eso es que cuando sus hijos le cuentan a Noé lo que hizo su hijo menor, éste dice: Maldito sea Canaán, que sea esclavo de los esclavos de sus hermanos. Noé no se refiere a su hijo Cam, sino a los heteos, jebuseos, amorreos entre otros, todos ellos descendientes de Cam. Porque Noé, al ver el indicio de perversión de su hijo menor, se le reveló las depravaciones de los cananeos. Para reafirmar mi análisis aquí dejo estos textos claves. Luego se dispersaron las familias de los cananeos cuyos límites iban desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Admán y Cebollín hasta Leza. Y ahora comprobemos en estos versículos la mala fama que tenían los cananeos. Cuando Abraham era de edad avanzada y su esposa Sara ya había fallecido, encomendó a su siervo de confianza buscar esposa para Isaac, y le dijo estas palabras: Te ruego pongas tu mano bajo mi muslo, me vas a jurar, por Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos que nos rodean, sino que tú irás a mi país a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. Y más adelante Isaac le advertirá a Jacob su hijo. No te cases con ninguna mujer cananea. Vemos entonces el desespero de Abraham al punto de hacer un juramento, por evitar relacionarse con las cananeas. Y en este contexto, Esaú se dio cuenta entonces que las hijas de Canaán no eran del agrado de Isaac, su padre. Y ahora, existe otra versión en la que mencionan que Cam abusó de su padre. Pero esto no tiene sentido, porque asumiendo que así lo fuera, ¿porque él iría a avisarle a sus hermanos? El relato es corto, pero se resaltan dos comportamientos opuestos. Mientras que Cam vio la desnudez de Noé, se menciona que sus hermanos sí tuvieron pudor y sin mirarlo lo cubrieron con un manto. Profundizando aún más en el tema, la palabra desnudez se menciona reiteradas veces en la Biblia y aunque algunos lo relacionan con intimidad, depende del contexto. En Éxodo 20:26 Dios le dice a Moisés: Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez. Además de eso, no se menciona que Cam recibiera un castigo, y para los que estudien la palabra ya se habrán dado cuenta que todo acto tiene su consecuencia. En esta historia nos habla sobre el respeto hacia nuestros padres y sobre la profecía de Noé. Escuchen bien esto.
Si analizamos la descendencia de Sem, en Génesis 11:10, te sorprenderá saber que Abraham es descendiente suyo, de allí que se justifique la profecía que mencioné, en la cual Noé dice: Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Dice Dios de Sem, ya que el pacto fue entre Abraham y Dios, y éste fue descendiente de Sem. ¿Y cómo lo sabría Noé sino por profecía? Y cuando dice sea Canaán esclavo suyo, se refiere al sometimiento de los heteos, jebuseos, jerseos entre otros, dominados por los descendientes de Sem, que vendrían a ser Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob descenderían las 12 tribus de Israel, que habitaron 430 años en Egipto, fueron liberados por Moisés y se dirigieron a la tierra prometida, es decir, la tierra de Canaán. He subido un video sobre la tierra prometida, si tienen curiosidad sobre el tema, los invito a que lo vean.